personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Continuamos hablando con el padre Diego Jaramillo, la cabeza de la Corporación Minuto de Dios, que hoy es un emporio, por decirlo así, padre, que tiene universidades, colegios a lo largo de todo el país, una universidad que beneficia a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, colegios y guarderías en todo Colombia, y las casas que han entregado, pues ya perdió la cuenta, es una labor de día a día, ¿no? Sí, realmente el Señor bendijo al padre García Herreros y las ideas que él hizo, que él lanzó, que tal vez podían parecer utopías, se fueron realizando. Y yo suelo decir que el padre sembró un buen árbol en buena tierra y que todos los que colaboramos en esa época o después, pues ante todo lo que tenemos que hacer es regar la planta, echarle abono, y la planta es de buena calidad y sigue produciendo buenos frutos. Pues sigue produciendo buenos frutos, además, entre otras cosas, porque usted está en esta obra desde el principio. Usted contaba anteriormente, antes de la pausa, pues ese encuentro que usted estuvo con el padre y cómo empezó usted a trabajar también en el programa, hacerle los reemplazos al padre García Herreros, pero también fue el primer sacerdote que pudo hacer misa en el barrio Minuto de Dios, y que fue su primera misa, ¿no? Sí, exactamente. Tienes muy buena memoria o estás muy bien informada, porque el 12 de octubre de 1958 era un día festivo. Pues siempre el 12 de octubre no había trabajo, y tal vez coincidió ese año con un domingo, quizá, no estoy seguro. De todas maneras, los habitantes del barrio me pidieron que celebrara la Eucaristía. La celebré en una calle, se puso una mesita, allá cerca había una imagen de la Virgen María, y entonces ahí celebré la Eucaristía para la primera misa que se celebró aquí en el barrio Minuto de Dios. Y después, recuerdo, en diciembre del año 58, el padre había ido a Cúcuta y la gente me pidió que le celebrara la misa de Navidad, de manera que estuve también en ese momento celebrando, en ese diciembre, celebré la misa del 24 por la noche. Y otra de las curiosidades, investigando, padre, pues el Minuto de Dios, que es el programa más antiguo de la televisión que persiste, fue que este programa fue posible gracias al doctor Jaime Quijano, que era en ese momento el rector de la Universidad Inca, si no estoy mal, que él se consideraba a sí mismo ateo, y fue el que intervino y de cierta forma ayudó para que el padre García Herreros empezara con el Minuto de Dios, ¿no? Sí, el doctor Mantilla fue quien apadrinó al padre para entrar a la televisión. Quizás porque, me imagino, sin estar absolutamente seguro, porque él era de norte de Santander, tal vez hubo un cierto encuentro antiguo de raza, de paisanaje, pero también porque el doctor Quijano Mantilla, tenía un programa en la televisión y hacía entrevistas. Y cuando el padre Rafael llegó a Bogotá y consiguió que le dieran un espacio en la Radio Nacional, en esa época era el Instituto de Radiotelevisora Nacional. Entonces en la radio se iba y al mismo tiempo estaban las cámaras de televisión en otros espacios, ahí se reunieron, y entonces al padre lo invitaron en diciembre del año 54 a unas entrevistas. Él habló sobre la reconstrucción de Alemania después de la guerra del 45, ¿qué más? Recuerdo alguna cosa sobre Navidad, y como ya tenía el Minuto de Dios de radio, se pidió que lo autorizaran en televisión. En esa época estaba en el Ministerio de Comunicaciones el general Córdoba, era la época en que gobernaba el general Rojas Pinilla, y entonces, merced a eso, se consiguió que le autorizaran al padre un minuto en televisión como institucional, y está saliendo desde el 10 de enero del año 55. Es decir, la trayectoria del padre García Herreros pues se ve reflejada en esta labor que usted encabeza hoy en día en la Corporación Minuto de Dios. Es cierto que usted espera, y ese es uno de los anhelos suyos, que el padre García Herreros sea un santo de la Iglesia Católica. ¿Esto está en algún proceso en este momento?
Cuando la Iglesia Católica, el soberano pontífice, da el título de santo a un católico después de haber estudiado lo que fue su vida, su enseñanza, su testimonio, su existencia de acuerdo al Evangelio, entonces, y también se obtiene por la oración que algunas personas se sanen de enfermedad y se comprueba que hasta donde sabemos no hay otra explicación distinta sino esa intervención de Dios. Bueno, esos hombres y mujeres son como modelos de lo que puede ser la vida cristiana. Y yo creo que el padre Rafael es un modelo de vida cristiana. Fue un modelo de vida cristiana por su amor a los pobres. Fue un modelo de vida cristiana por su vida de oración, por su lectura de la palabra, por su asiduidad en evangelizar, por su conducta muy íntegra. Es decir, de muchos aspectos, el recuerdo afectivo que yo tengo de él es que fue realmente un cristiano a carta cabal. Pues estamos precisamente aquí en el museo en homenaje al padre García Herreros y hablábamos de eso. Veíamos la humildad de su cama y comentábamos eso. No había muchas cosas porque no tenía cosas, no tenía nada. Exactamente, es decir, objetos personales, los que pude recoger después de que él murió, o que tal vez los teníamos ya, alguna ropa, pero equipos, por ejemplo, no, aquí hay un aparato viejo de radio, que era lo único que tenía, y tal vez la máquina de afeitar. Yo creo que no hay nada distinto. Y te digo que busqué con cierta asiduidad todos los recuerdos personales que hubiera de él, pero no había nada. Yo creo que la homilía de sus funerales, que la hice yo mismo, el día 26 de noviembre del año 92, yo dije que lo único que había dejado el padre era una ruana y unos libros. ¿Qué es lo que vemos aquí en el museo? Claro, que no había dinero que dejar a sus familiares, porque no tenía nada. De manera que yo creo que por sus manos pasó mucho dinero, pasaron millones, pero todo se fue a los pobres, a la gente sencilla, a aquellos a quien ayudaba, y para él no había nada, no tenía ninguna posesión, no había nada a su nombre. Pues hablando de santos y ateos, padre, lo cierto es que nadie está más feliz cuando llega la Semana Santa que los que no creen mucho en Dios, pero les encanta que le den los días libres para irse de vacaciones. Sin embargo, me gustaría que habláramos un poco de dónde nace esta tradición, es decir, de celebrar estos días santos pues es la conmemoración de esos días santos, pero de que sean días festivos y que se dedique todo esto, ¿desde qué época se conmemora esto? Bueno, ante todo nosotros celebramos los días que llamamos la Pascua o el Triduo Pascual, porque son 3 días, comienza en la tarde del jueves, cuando celebramos la última cena de Jesús, donde instituyó la Eucaristía, y ahí las palabras que dijo y que leemos en el Evangelio de San Juan, donde Él nos pide a todos los que queramos seguir su doctrina, que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos. Y Él dio el ejemplo lavando los pies a sus discípulos y después dijo, esto lo he hecho para que también ustedes lo hagan, para que ustedes estén al servicio, tomando la actitud humilde del que le lava los pies al otro. Así tenemos que ser servidores de los demás. De manera que no es servicio para el aplauso, no es el servicio para el dinero, sino que es el servicio para el honor de servir, para el honor de reconocer la dignidad del otro hombre y ayudarle a salir adelante en la vida. Es la principal celebración del día Jueves Santo, y como Jesús en esa cena que tomó con sus discípulos dijo las palabras que recordamos con amor: esto es mi cuerpo, tomando el pan en sus manos, este es el cáliz de mi sangre, tomando el cáliz en sus manos, pues, y después dijo, hagan esto en conmemoración mía, pues nosotros seguimos, heredamos esa costumbre, y por eso ese día tiene tanta importancia para nosotros. Consideramos que en ese día también celebramos los sacerdotes, que ahí comenzaron a ser revestidos de esa misión especial de asegurar que Jesús, por la Eucaristía,
permanecer en su iglesia, y también después Jesús va al Jardín de los Olivos, donde ora, se prepara en la oración a la muerte y ahí es hecho prisionero. De manera que ese es para nosotros el comienzo de la Pascua. La Pascua es como el paso a través de la muerte hacia la nueva vida. El Viernes Santo, por supuesto, es un día en el que, leyendo los evangelios, recordamos el juicio que se hizo a Jesús desde la noche del jueves en adelante, los ultrajes que recibió de parte de los aprehensores, de los soldados romanos, etcétera, y después cómo fue llevado ante el tribunal del procurador que llamaba Poncio Pilato, y cómo Poncio Pilato también lo condenó a morir. Entonces le preguntó si era rey. Los judíos decían, le habían preguntado Caifás a Jesús, ¿usted realmente es el Hijo de Dios? Díganos, ¿usted es el Mesías? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Entonces ellos decían, blasfemó, es reo de muerte. Entonces lo llevan ante el tribunal como reo de haberse confesado Mesías. Pero a Pilato Mesías no le importaba, lo que le importaba era si era un rey que podía hacer competencia al emperador de Roma. Entonces lo que le pregunta es si es rey, y Jesús también lo reconoce. Y ante todo Pilato, acobardado por los gritos de la muchedumbre, que estaba soliviantada por los dirigentes del pueblo, lo condena a morir. De manera que eso es lo que celebramos el Viernes Santo, generalmente en todos los templos, en todas las parroquias. Aún ustedes, los que salen a vacaciones, habrá una iglesia vecina. No dejen, Jesús se fue a bañar en sangre. Para nosotros lo importante no es únicamente bañarnos en una piscina, sino recordar que Él se bañó en sangre por nosotros. A propósito de eso, ¿cuál sería esa recomendación, tanto para creyentes como para no creyentes, para reflexionar en estos días santos, Padre? ¿Cuál sería esa recomendación? Pues yo pienso suya? que el Señor Jesús hizo todo lo que hizo por amor a nosotros. Lo dice el Evangelio, que tanto amó a los que creían en Él, que los amó hasta el extremo, hasta entregar la vida por ellos. Cuando un hombre hace eso por los demás, yo creo que vale la pena pensarlo, vale la pena meditarlo. Y para los que se van a pasear, ¿cómo pueden vivir esos días, aún estando descansando o paseando? ¿Cómo pueden reflexionar? ¿Cómo pueden vivir esos días dedicándole algo a la reflexión y algo Bueno, a Dios? pienso que en todas partes la gente busca un cierto descanso, por supuesto, pero mucha gente sale, bien sea a las poblaciones de la costa atlántica, bien sea a los sitios donde hay una temperatura más favorable, etcétera. Pero en todos esos lugares hay templos, y el hecho de que uno esté disfrutando de unas vacaciones, antes es un nuevo motivo para agradecerle al Señor sus bendiciones. No todo el mundo puede hacerlo. Hay mucha gente que quisiera salir aquí desde el centro de Bogotá, siquiera a los barrios aledaños o a las poblaciones vecinas, y muchas veces no tiene ni siquiera el dinero para el bus. De manera que el que tiene la posibilidad de costear un viaje que es más oneroso en sus costos, entonces qué bueno que también le agradezca a Dios, porque en cualquier lugar de Colombia, así sea en la playa más alejada, Dios existe y Dios está en comunicación con nosotros, y Jesús murió por nosotros en cualquier lugar donde estuviésemos. Pues creo que no hay mejor mensaje y mejor manera de evangelizar que con el ejemplo. Así que yo creo que eso es lo que hace usted y la Corporación Minuto de Dios. Padre, de verdad, muchas gracias por regalarnos estos minutos, por compartir con nosotros este mensaje de Semana Santa que queremos llevarle a nuestros televidentes, y gracias por esas palabras. Dios te bendiga a ti y también para todos. Como el sábado por la noche comenzamos a celebrar la resurrección del Señor, y el domingo es la Pascua. La Pascua es el paso de la tiniebla a la luz, del pecado a la gracia, de la lejanía a la cercanía. Pues yo les deseo a todos ustedes esa bendición de la Pascua. Les deseo felices Pascuas a todos, por supuesto, y deseo que estos días sean de felicidad, no solo por las vacaciones, que ojalá las disfruten también, sino porque se sientan amados, perdonados por Dios y con la promesa de una vida nueva en su corazón.
Pues muchas gracias por esas palabras, Padre Diego. Y a ustedes también gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar en nuestra programación aquí en El Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.